Célula. ¿Qué es una célula? Es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y que forma todos los organismos vivos y los tejidos del cuerpo. Comencemos por el primer organelo, pared celular. La pared celular se localiza después de la membrana plasmática, es decir, alrededor de la célula. Su estructura se conforma por una laminilla media, una pared primaria, membrana plasmática, pectina, proteínas solubles y proteínas fibrilares. Composición. En plantas por celulosas, bacterias, peptidoglucano, arquea, glucoproteína y polisacáridos, hongos, quitina, algas, glucoproteínas y polisacáridos. Funciones. La pared celular soporta las fuerzas osmóticas y el crecimiento, protege el contenido de la célula y le da rigidez. Membrana plasmática. La membrana plasmática separa el interior del exterior de la célula. Su estructura se conforma por proteínas integrales, canal proteico, una bicapa de fosfolípidos que tiene una parte hidrofóbica e hidrofílica, por colesterol y glucoproteínas. Composición. Está compuesta por proteínas al 50%, lípidos al 40% y glúcidos al 10%. Funciones. Regula el paso de materiales que entran y salen de la célula. Es selectivamente permeable, comunicación y reconocimiento. Retículo endoplasmático liso. Se localiza en el citoplasma. Su estructura se conforma por lumen y cisternas. Composición. Está compuesta por una bicapa lipídica y lípidos. Una de sus funciones es la biosíntesis de los lípidos. Retículo endoplasmático rugoso. Se localiza en el citoplasma, en medio de la membrana externa del núcleo y el retículo endoplasmático liso. Su estructura se conforma por sacos y ribosomas. Composición. Está compuesta por ribosomas y proteínas. Función. Una de sus funciones es la síntesis de proteínas. Vacuola. Se localiza en el citoplasma. Estructura. Composición. Está compuesta por agua, enzima, azúcares, proteínas, sales y sólidos. Funciones. Almacenamiento de sustancias y eliminación de desechos. Lisosoma. Los lisosomas se encuentran en el citoplasma. Su estructura se conforma por una membrana, enzimas hidrolíticas y proteínas. Composición. Está compuesta por enzimas como las lipasas y nucleasas. Función. Degradación de sustancias, tanto externas como internas. Mitocondria. Se localiza en el citoplasma. Su estructura se conforma por gránulos, ADN, membrana externa, membrana interna, matriz mitocondrial y crestas. Composición. Está compuesta por una bicapa lipídica, proteínas, enzimas y lípidos. Funciones. Fosforilación oxidativa, ciclo de Krebs. Ribosoma. Se encuentra en el citoplasma y en los sacos del retículo endoplasmático rugoso. Su estructura se conforma por una subunidad grande y una subunidad pequeña, un ARN de transferencia. Composición. Está compuesto por proteínas, ARN ribosomal. Función. Su principal función es la traducción de proteínas. Cloroplastos. El cloroplasto se localiza en el citoplasma. Su estructura se conforma por estroma, laminilla, tilacoide, membrana externa, membrana interna, glóbulo de lípido, gránulo de almidón, ADN del cloroplasto y ribosoma. Composición. Está compuesto por pigmentos como la clorofila y los carotenoides, lípidos y sales. Función. Sus funciones son fotosíntesis y
almacenamiento de almidón. Núcleo. El núcleo se encuentra en el centro de la célula. Su estructura se conforma por una membrana externa y una membrana interna, que juntas conforman una envoltura nuclear. Poro nuclear, nucleoplasma, nucleolo, cromosoma y cromatina. Composición. Se compone por cromosomas, proteínas, cromatina, ADN, nucleoplasma y ribosomas. Sus funciones son la replicación, transcripción, almacenamiento de información genética y controla todas las actividades celulares. Centriolos. Los centriolos se localizan en el citoplasma cerca del núcleo. Su estructura se conforma por un triplete de microtúbulos y una proteína llamada nexina. Composición. Se compone de proteínas que son alfa-tubulina, beta-tubulina y nexina. Función. Participan en la división celular, mitosis y meiosis. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi está situado cerca del núcleo y del retículo endoplasmático. Su estructura se conforma por la cisterna cis, la cisterna intermedia y la cisterna trans. Composición. Se compone por proteínas y lípidos. Función. Empaqueta y marca cada vesícula de proteínas para que sea enviada a su destino y revisa que el producto no tenga algún defecto. Citoplasma. Es un líquido gelatinoso que rellena el interior de la célula. Estructura. Composición. Se compone de agua, sales y moléculas orgánicas. Función. Le da forma a la célula y le aporta movilidad a los organelos. Importancia biológica de algunas funciones de los organelos. La fosforilación oxidativa y el ciclo de Krebs le da energía a la célula. La síntesis de proteína permite al organismo formar macromoléculas que necesita para llevar a cabo sus funciones.